Buenos días compañeros, yo voy a exponer el tema de robo, el cual tiene los siguientes artículos. En el artículo 270 nos dice que comete el delito de robo la persona que ejecute el robo y que se apodere de algún objeto, cosa o mueble que no le corresponda y que haya un dueño legítimo de por medio que pueda comprobar que realmente es él el propietario de este objeto, el cual nos menciona que se sancionará de la siguiente manera: de 3 meses a 3 años de prisión y multa de 50 días de salario cuando no exceda, cuando el valor de lo robado no exceda los 300 días de salario, de 2 a 6 años de prisión y multa de 50 a 100 días de salario cuando no exceda los 300 días de cuando lo robado no exceda los 300 días de salario. Prisión de 4 a 10 años de prisión y multa de 100 a 200 días de salario cuando el artículo robado no exceda los 700 días de salario. Prisión de 3 meses y 5 años, y multa de 50 a 150 días de salario cuando no se pueda determinar el valor de lo robado. En el artículo 271 nos dice que para determinar la cuantía del robo se atenderá únicamente el monto o el valor interseco del objeto robado. Es decir, aquí en este artículo nos menciona que se va a atender solo cuando no podamos determinar el valor de la cuantía del robo. Se atenderá solamente el costo del objeto que se robó o se sustrajo por la persona activa. En el artículo 272 nos dice que cuando el delito de robo se cometa en grado de tentativa, si no fuese posible determinar el monto del robo intentado, se aplicará una pena de 3 a 4 días de prisión, de 3 a 4 años de 3 días a 4 años de prisión, y se le aplicará pues por el delito de tentativa que le corresponda. En el artículo 271 nos menciona que se atenderá por robo y se sancionará como tal: 1. El apoderamiento de manera dolosa de un objeto que no le pertenece a la persona activa. 2. El aprovechamiento de energía eléctrica, es decir, cuando una persona robe, pocas palabras, energía eléctrica o agua o cualquier otra energía de fluido que también se pueda robar. 3. Se sustraiga sustracción, destrucción, mutilación o apoderamiento de actuaciones judiciales de algún elemento o protocolo, oficinas o archivos públicos que tengan obligaciones, liberación o transición de derechos. 4. El apoderamiento de frutos pertenecientes a árboles frutales o a algunas flores que también se puedan vender, igual entran en lo mismo y se sancionará como tal. En el artículo 274 dice: si el robo se cometiera con violencia física o moral, si la violencia constituye otro delito, se le aplicará la regla de concursos. En el artículo 275 dice que para la imposición del robo se tendrá por ejecutado con violencia cuando el sujeto activo emplee la violencia después de haber consumado el acto para defender lo robado o para que se dé a la fuga. Cuando el delito se ejecute por 2 o más personas, cuando haya un serie número de personas que cometan ese delito. 3. Cuando el delito de robo se ejecute de noche. 4. Cuando el sujeto activo se encuentre armado, ya bien sea cuchillo, navaja, pistola o lo que tenga para cometer el delito. Cuando el sujeto activo se haga pasar por un servidor público o se le castigará. Cuando el sujeto activo
amenace al sujeto pasivo con causarle algún daño tanto a él como a algún familiar. En el artículo 276 nos dice que el robo se entenderá agravado y la pena que le corresponde aumentará, es decir, aumentará más, un poco más, de acuerdo al delito cometido. Nos dice que aumentará de 2 a 7 años de prisión cuando el delito se realice en un lugar cerrado, por un dependiente o trabajador contra su patrón, es decir, cuando otra persona que es trabajadora le roba al patrón, por el huésped comensal invitado del sujeto pasivo, cuando el sujeto pasivo invita a cierto número de personas y uno de sus invitados le cometa el delito de robo. Siguiente, por el dueño o el miembro de su familia en contra de sus trabajadores domésticos, cuando le roben cuando le causen algún en este caso cuando el dueño sea el que robe, a algún familiar del dueño sea el que le robe a los trabajadores, por los obreros, artesanos, aprendices, discípulos o trabajadores de cualquier índole en el taller, casa o la escuela, estando la víctima en un vehículo o transporte público, cuando la víctima, digamos así, vaya en un autobús, ¿sí?, que es un transporte público, y pues ahí lo asalten y le roben sus pertenencias. Sobre las partes de un vehículo estacionado en vías públicas, es decir, cuando un vehículo esté estacionado quizás en la calle y de ahí lleguen y lo roben o le quiten algunas piezas. Sobre las embarcaciones de naves u objetos en el que se encuentren en ella, es decir, cuando una persona vaya en un bote, por ejemplo, y de ese bote traiga algunas cosas y él sustraiga algún objeto de ahí, también se le considerará. Cuando el delito de robo haya sido expediente o actuación judicial, es decir, cuando ya haya un expediente de delitos. Artículo 277. Comete el delito de robo a instituciones financieras o de valor o de recaudación el que se apodere de dinero, en este caso nos menciona dinero, documentos, tarjetas de crédito o débito o de cualquier otra índole o naturaleza que se encuentre dentro de la institución. En el artículo 278 nos dice que se equipará el delito de robo a instituciones financieras de valores o de recaudación y se sancionará con las mismas penas antes mencionadas, es decir, que quien cometa este delito se le sancionará con las mismas penas que ya habíamos mencionado al inicio. En el artículo 279 nos dice que los delitos de robo a instituciones financieras de valores de recaudación por medio de la violencia en contra de las personas que se encuentren dentro de la institución, nos menciona que a estas personas que cometan este delito de robo se les sancionará con la pena que ya se le estipuló, más, es decir, aumentará de 3 a 5 años más de prisión a la pena que le corresponda, de acuerdo al delito que cometa a un banco o alguna institución financiera, en este caso. En el artículo 280 nos dice que comete el delito de cajero automático la persona que sustraiga, en este caso, algún efectivo o documentos, e inclusive el cajero, que se lleve el cajero. Entonces a estas personas se le impondrá prisión de 12 a 25 años a la persona que, pues, en pocas palabras, se robe el cajero, se lleve el cajero a su casa, y de 500 a 2000 días de multa, sin importar el valor del documento o el monto de efectivo que haya dentro del cajero público, ¿sí?, siempre y cuando este cajero sirva para hacer retiros. En el artículo 281 dice que se sancionará con pena de 5 a 15 años de prisión y hasta 1000 días de multa al que, a sabiendas, desmantele algún vehículo o vehículos robados, enajene o trafique de cualquier manera vehículos robados que no son de él,
detente, posee, altere o modifique algún documento que acredite que el vehículo es robado, oculte, traslade uno o más vehículos de un lugar a otro, es decir, que los delitos se cometan aquí en Chiapas y se lleven a otro estado, a otro lugar, a venderlos, esos vehículos, ¿sí? Utilice vehículos robados en la comisión de otros delitos, es decir, también a la persona que ocupe un vehículo robado para hacer sus fechorías, sus delitos, más delitos. En el artículo 282 nos dice que no se sancionará a la persona que sin medio de violencia se apodere de alguna cosa, objeto, que le beneficie para satisfacer su necesidad que él tiene. Es decir, si se roba 1 kilo de frijol, por ejemplo, no se le va a sancionar siempre y cuando no tenga un valor o no exceda de un valor de 5 días de salario. En el artículo 283 dice que cuando el valor de lo robado sin empleo de violencia no exceda 25 veces el salario, se restituirá al sujeto activo de manera espontánea el objeto robado y pague tanto los daños y perjuicios. Le beneficiará una excusa absolutoria, es decir, cuando esta persona agarre un objeto nada más para, digamos, agarre un objeto y luego lo devuelva y siempre y cuando el sujeto activo pague por dicho objeto que está agarrando. Entonces a le beneficiará porque eso será una excusa absolutoria para que no se le sancione. Artículo 284, al que se le impute el hecho de haber tomado una cosa ajena o sin derecho y sin consentimiento del dueño legítimo, poseedor, y que acredite al sujeto activo la cosa de carácter temporal, es decir, que lo agarra nada más por un tiempo, se le impondrá una pena de 3 meses a 3 años de prisión. Al igual, el sujeto pasivo le pagará al sujeto activo por los daños, ¿sí? O la reparación del objeto que tomó. Además, nos menciona ahí que se le pagará, el sujeto activo pagará el doble del alquiler del objeto que ocupó, de acuerdo al valor comercial de dicho objeto que se sustrajo, que después devolvió. En el artículo 285 nos dice que además de todas las penas señaladas por el artículo, el órgano jurisdiccional podrá estimará el conveniente y podrá decretar en contra del sujeto activo para la suspensión de alguna patria potestad, que tenga, ya bien sea como digamos así, que tenga a su cargo sus papás o hijos, ¿sí? Entonces el órgano jurisdiccional podrá decir que se le va a quitar ese privilegio de ser el que tiene a cargo la tutela, por ejemplo, ¿sí? Nos dice en el artículo 286 que el robo cometido por un ascendiente en contra de ascendiente o un descendiente, por contra aquel, por parientes, por sanguinidad o hasta el segundo grado, concubina, concubinario, o a cónyuge o pareja que tenga, que entre ellos mismos, es decir, la misma familia cometa ese delito, se percibirá solamente por querella, es decir, que la persona pasiva a la que se le comete el delito demande para poder perseguir a dicha persona. En el artículo 287 que dice que comete el delito de encubrimiento por receptación, quienes después de haber ejecutado el delito y sin haber participado adquiera, posee, enajene o tenga en su poder algún objeto
y comercialice dicho objeto que no le pertenece. Dice que a este se le impondrá una pena o una sanción de cuando el valor del objeto del delito no exceda 500 veces el salario, se le impondrá de 1 a 4 años de prisión. Si el valor intrínseco del objeto o instrumento o producto de delito es superior a 500 veces, se le impondrá una pena de 3 a 10 años de prisión y hasta 1000 días de multa, de acuerdo al valor del objeto robado, en este caso, o comercializado, ¿sí? En el artículo 288 dice que quien recibió en venta una prenda o cualquier objeto legal y que no pueda acreditar la procedencia de dicho objeto, ¿sí? De dicho objeto que, pues, en pocas palabras no es de él, ¿sí? Y que lo compró en un lugar, se lo vendieron, pero él no desconoce realmente que ese objeto es robado, se le impondrán las penas proporcionalmente a la comisión culposa de delitos en encubrimiento. Es decir, a la persona que adquiera un delito, pues si no sepa la procedencia, si es propio del que lo vendió, y pues afortunadamente esta prenda, objeto, mueble es robado, se le tomará y se le sancionará como con una pena culposa. En el artículo 289 nos dice que en ningún caso podrá imponerse al responsable de los delitos de descubrimiento por recepción o delito previsto en el artículo anterior las penas privadas de libertad superior a la pena que se le haya impuesto al responsable del delito encubierto o máximo por haber para tal delito que señale la ley. En el artículo 290 dice que comete el delito de comercialización legal de objetos robados el que en forma habitual comercialice, es decir, la persona que pues use ciertos objetos que no son de él, o sea, compre para vender, es decir, revenda objetos que no son de él, que en pocas palabras no son de él, pero tienen dueño, ¿sí? Y que esos objetos son robados y que él hacía habitualmente, diario o semanal o no sé cómo sea, pero que él venda esos prácticamente diario, pues por eso lo dice habitual, diario venda eso. Dice que si el valor intrínseco es superior a 500 veces el salario, se le aplicará una pena de prisión de 6 a 3 años de prisión y de 100 a 1000 días de multa. Si el valor de los objetos no es superior a 500 veces el salario, se le aplicará una pena de prisión de 1 a 4 años y multa de 50 a 100 días de salario. Son las sanciones que se le impondrán a la persona que habitualmente haga uso y pues viva prácticamente de vender casi diario dichos objetos que no le pertenecen. Entonces eso fue todo lo de mi tema. Mi tema es el robo y pues como bien sabemos el delito de robo pues comete la persona que sustraiga o se apodere, ¿sí? De un objeto que no le corresponde. A eso hace referencia nuestro tema. No sé si hay dudas, si hay alguna duda, me la hacen saber por el grupo. Muchas gracias.